a estudiar el final de nuestro libro. Esperen que voy a compartir pantalla. Y aquí estamos terminando cuando el texto dice, en el 22, se asentó Yosef en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió Yosef 110 años. Si yo les digo a ustedes hoy, les firmo 110 años de buena vida, ¿cuántos firman? Todos. Yo le firmo con las dos manos. Pero como todo es relativo, y todo es comparativo, y todo depende de cuándo estemos hablando, de nuestros protagonistas de la Torá hasta acá, Yosef va a morir prematuramente. Abraham vivió 175, Isaac vivió 180, Jacob vivió 147, 110 era un joven, un fénix de 110 años. Así que, si bien suena mucho, algo pasó, por alguna razón la Torá nos cuenta que Yosef tuvo una vida un poco más corta. Y la verdad, qué motivos y razones tuvo en su vida. Cada caída, cada disgusto, cada frustración, cada enojo, cada bronca, sin dudas, le fue quitando años de vida. Cada desilusión, cada vez que alguien cercano lo traicionó, cada vez que alguien que le ayudó no le contestó con la misma moneda, parece que algo provocó. Haber desarrollado su vida adulta lejos de su tierra y en Mitzrayim, en Egipto, también. Haber tenido que vivir bajo dos culturas, teniendo una cara para los demás y otra interna, habrá afectado su vida. Entonces, más allá de que el texto no nos diga en forma directa y lineal qué pasó, yo los invito a que piensen y a que busquen qué experiencias de su vida sienten ustedes que les sacan años de vida. ¿Cuáles son las emociones duras, difíciles, intensas que sintieron o que sienten, que piensan que eso les está restando años de vida? Y si encuentran, si reconocen, si creen fuertemente que alguna de ellas las pueden identificar, yo los invito a que alarguen su vida, a que trabajen para que esas emociones no estén presentes, para que cambien la perspectiva y vean de otra manera, para que se pongan otros anteojos y puedan enfrentar la misma situación desde otro lugar. Porque lo que nos quita años de vida no es lo que nos pasa, es cómo vivimos lo que nos pasa. No tiene que ver con afuera, es con adentro. No depende de lo que hagan otros, depende de lo que vos puedas cambiar de vos mismo. Y si algo te produce mucho dolor, si algo te genera mucha frustración, si algo te genera un peso muy grande de llevar, y no está en vos cambiar ese algo, tenés que cambiar ese alguien. Y ese alguien sos vos. Porque a otro no lo vas a cambiar. ¿Y cuántos enojos tenemos y cuántas frustraciones? Porque el otro no es como yo quiero que sea. Y bueno, si me voy a empeñar en cambiarlo, no voy a lograr mucho. Claro, es mucho más fácil echarle la culpa a otro o pretender que sea otro el que cambie. Pero no se trata de facilidad. Se trata de aprender a vivir. Y el primero que tiene que aprender a vivir siempre es uno mismo.
Pablo pone, que debe ser Pato, Mitzrayim te estresa, sí, sin dudas. Eva pone estrés, y eso que no vivió en la Argentina del siglo XXI. Por eso acá 110 años sería un lujo. Bien, volvemos a nuestro relato de la Torá. Vio Yosef de Efraín hijos de la tercera generación. También los hijos de Magir, hijo de Menashe, crecieron sobre las rodillas de Yosef. Yosef tuvo 2 hijos, Efraín y Menashe, los 2 le dieron nietos y él pudo criar a sus nietos también, pudo estar presente en la vida de los nietos. Símbolo de que, aunque haya vivido menos años que sus antecesores, igual tuvo una vida completa. La vida se completa cuando uno es capaz de ver a sus nietos, cuando uno participa, aunque sea un poquito, del crecimiento de esos nietos. Esa es una brajá, una bendición. Y si uno ve que los nietos eligieron un camino que a uno lo hace sentir orgulloso, mi abuela diría, Amehaye, ¿no? Baruch Hashem. Qué bueno poder llegar a eso. Pero igualmente la vida no siempre nos permite lo que queremos y no siempre se puede lograr lo que uno quiere y no siempre tenemos la dicha, la felicidad, el mazal de poder disfrutar de esas cosas. Así que, de vuelta, nuestra felicidad y nuestra integridad nunca depende del afuera. Siempre depende de cómo vos veas las cosas. Si vos decís, como no pudo llegar a ver nietos, entonces no soy feliz. No, uno tiene que tratar de, dentro de sus posibilidades, ir logrando los pasos y los objetivos que pueda ir proponiéndose, pero no siempre va a conseguir todos, y hay cosas que se nos van a escapar, y uno tiene que encontrar la manera igual de ser feliz. Acá me escriben, Abraham también tuvo que salir de su tierra. También sufrió. ¿Qué quieren decir las edades? Esos números, ¿qué significarían? Bueno, obviamente que cada número tiene algo en particular. Si bien Abraham tuvo que salir de su tierra, fue circunstancial, no vivió años fuera de su tierra, no vivió años separado de su familia. Yosef se fue de su tierra un montón de años y vivió muchos años solo, pensando que la familia lo había abandonado, que lo había traicionado. No es comparable el sufrimiento de uno y de otro en esos términos. Cada número tiene un montón de connotaciones de la mística judía. En este caso, ustedes saben que los números se van descomponiendo y se van cambiando en función de la interpretación mística de la que ustedes estén hablando. Y podríamos decir que el número 110 es el número 11. En la Torá los ceros, cuando están, pueden ser sacados o puestos en función de la necesidad del momento. Y pensar en el número 11 en la tradición judía nos conecta con algo así como el 4 supera al 3, que es algo completo, el 8 es el infinito, que supera al 7, algo completo, el 10 es el otro número completo, y el 11 nuevamente es un número que supera ese 10. Son los números que están por encima de los números completos. Por eso la Torá habla de que pudo ver a sus nietos, que tuvo una vida que trascendió su existencia, que estuvo por demás bien, más allá de que comparativamente sean menos, tuvo una vida plena, y por eso menciona la participación de Yosef en la crianza y en el disfrute de los nietos. Porque en realidad los abuelos son los que malcrían, no los que crían. Los papás criamos, los abuelos malcrían a los nietos. Claro, tienen la revancha. Cuando fueron padres tuvieron que ser más estrictos y después se vengan y son los que nos arruinan la educación de los hijos. No, mentira. Dijo Yosef a sus hermanos, 24, yo voy a morir, empero Elohim habrá de recordar a vosotros y os hará ascender desde esta tierra
a la tierra que prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, así como Jacob hace prometer que cuando muera va a ser enterrado en la tierra de Israel, Yosef también tiene un deseo, voy a sacar este ruido, tiene un deseo para el final de su vida. Yosef también deja un mandato a los que vienen después. Y ese mandato va a tener muy en claro lo que los que vienen después pueden hacer y lo que no. ¿Se acuerdan lo que Jacob le pidió a Yosef? Me muero y me llevas a enterrar a Hebrón, a la cueva de Macpelá, a Israel. Yosef no puede pedir eso, porque los que vienen atrás de Yosef no tienen el poder que tiene Yosef. Jacob pudo pedir eso porque Yosef tenía el poder que tenía. Entonces fíjense qué pide Yosef. Juramentó Yosef a los hijos de Israel diciendo: recordar habrá de recordar Elohim a vosotros, y haréis ascender mis huesos de aquí. No dice, me van ahora a enterrar. Cuando ustedes como pueblo se vayan y vuelvan, llévense mis huesos para allá. Yosef sabe que sus hijos ya no son Yosef en Egipto. No tienen el poder y la autoridad. Por lo tanto, algo hablamos la semana pasada de esto. Los mandatos que dejamos antes de irnos a los que se quedan tienen que ser posibles de ser cumplidos. Nadie debiera dejar un mandato y en ese mandato poner a la próxima generación o a los que se quedan en una obligación y una carga difícil de sobrellevar. No hay que pensar solamente en uno en esos mandatos. Hay que entender lo que otros pueden hacer por uno. Y si esto es así en muerte, ni que hablar en vida. No debiéramos poner en nadie una carga difícil de sobrellevar por nuestra culpa. Entonces, el mito de la ira y yemame, que trabaja por la culpa del otro, hay que desterrarlo de nuestro pueblo. No es judío eso. No vivamos de forma tal que querramos que el otro sienta culpa si no hace lo que le pedimos. Tendríamos que solo pedir cosas que otros pueden hacer con gusto y que no implican una carga insoportable. Y tienen que ser dichas y pedidas en esos términos. Es como que Yosef les dice, ¿saben qué? No se molesten ahora. Cuando vuelvan, llévenme con ustedes. No los hace vivir con culpa. No les dice, ¿saben qué? Yo querría estar enterrado en otro lado, pero bueno, si ustedes no pueden, no se preocupen. Yo me arruino la vida solo acá. O me arruino la muerte solo acá. No les dice eso. Le dice, ¿saben qué? Cuando vuelvan, llévenme con ustedes. Y ese es un pedido que no genera culpa, que contempla la realidad de sus hijos y simplemente pide no quedar enterrado en Egipto. Tengo un par de chats. Urre Banim Levaneja, Shalom Marisael, dice el Salmo, muy bien Andrés, y poder ver los hijos de tu hijo, o los hijos de tus hijos, trae paz a Israel, eso es lo que dice el Salmo que citó Andrés correctamente, muy bien. Después tenemos, es válido desobedecer un pedido difícil de cumplir. Difícil es una cosa, imposible es otra. Si me queda cómodo no cumplirlo, no debiera ser, pero si es imposible o muy comprometedor para mí, sí, puedo. No estás obligado a arruinarte la vida para cumplir un mandato paterno o materno.
estás obligado a respetar a tus padres y a tu madre, y eso implica escuchar, contestar con delicadeza, con respeto, dar lugar, pero no sos el que está en el mundo para satisfacer los pedidos de tus padres y de tu madre, no es tu vida para contestar lo que ellos pidan siempre. Uno de esos nietos es el que vive hasta la salida de Egipto y le avisa a Moshe dónde están los huesos de Yosef. No, Aníbal, le mandó un mail, no hace falta que sobreviva. No tiene que ver con eso. Era conocido el lugar de la tumba de Yosef y fue Moshe el que va a encargarse de... Perdón que expolié, pero Moshe es el que va a ir en persona a... Ah, vos lo pusiste, la vista a Moshe, perdón. Lo pusiste a Moshe, sí. Pero no es que sobrevive alguien directamente, no hace falta. Es un lugar que el pueblo de Israel va a conocer, como vivían aislados, tenían su propio cementerio, no tenían cementerios mezclados y tenían sus propios lugares de entierro. Último, falleció Yosef a la edad de 110 años, le embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Muy bien, todos los que me acompañaron en ese final. ¿Qué cosa? ¿Por qué? Dice siempre. ¿Cuándo? Ahora hay que volver a mutearse, muchachos. El que se quedó ¿Terminamos? tiene que mutearse. Ahí está. Terminamos de leerlo, nos falta una simplemente explicación, que en realidad es anterior, que me olvidé antes. El texto dice, recordar, habrá de recordar Elohim a vosotros. Y acuérdense que recordar en la Torá es comprometerte a hacer algo. Recordar no es, cierto, sino me acuerdo y porque me acuerdo hago algo por vos. Cuando el texto dice Elohim los va a recordar, está diciendo Elohim los va a sacar de Egipto. Está dejando en claro que en algún momento Dios va a intervenir, va a ayudar, va a involucrarse en la salida de estos judíos de este lugar. Y así, formalmente, oficialmente, damos finalización al primer libro de la Torá, alcancía Pushkele guardado. Cuando nos reencontremos, comemos y tomamos juntos. Compromiso, Carrefour, no, compromiso para ser cumplido, así que ya nos veremos y empezaremos a celebrar. Pero como no hay que perder tiempo, vamos ya mismo a empezar el segundo libro atrás. Shmot, una pequeña introducción. Si recuerdan, nuestro primer encuentro de este curso, les dije que los nombres en hebreo y los nombres en castellano no son lo mismo. El nombre en hebreo es la primera palabra importante con la que empieza el libro. El nombre en castellano intenta hacer un título. Entonces, en hebreo se llama Shmot, que significa nombres. Y ahora vamos a ver que así empieza el libro. En castellano se llama Éxodo. Y se llama Éxodo porque el tema central del libro es la salida de los judíos de Egipto, el Éxodo. O lo central del libro va a ocurrir durante el Éxodo. Y entonces, les adelanto, que la columna vertebral de este libro no es que salimos de Egipto, es lo que ocurrió cuando salimos de Egipto, que nos entregaron la Torá. El capítulo más importante de este libro es el capítulo 20, cuando en el Éxodo, saliendo y caminando, subimos al Sinai y nos entregaron la Torá. Todo el libro va a girar en torno a ese episodio. Todo lo que leamos va a ser llevarnos hasta ese momento, en una metáfora que podríamos decir, ascender
y luego descender. Subir y bajar de ese episodio. Y todo eso fue durante el éxodo de los judíos de Egipto. Tengo un par de chats. Yosef es enterrado como egipcio. En principio no, porque si no hubiera tenido que tener algún tipo de pirámide chiquita o algún tipo de construcción. Fue un gobernante, y acuérdense que los egipcios eran enterrados con mucho desarrollo inmobiliario. Había grandes construcciones para los pirámides egipcios, y no es el caso de Yosef, pero sí fue embalsamado igual que Jacob para que su cuerpo pueda ser trasladado en el futuro. Dani quiere ya hacer feriado. Bueno, podemos pensarlo, qué sé yo. Si hay un feriado para puente en época de pandemia y donde nadie trabaja y no hay turismo, ¿hay feriado puente? ¿Por qué no hay feriado porque terminamos Bereshit? Puede ser. Cecilia pregunta, ¿y la Pascua? La Pascua, por supuesto que es súper importante porque está en el libro, pero no se compara con la entrega de las 613 mandamientos del pueblo judío, con la entrega de la Torá y la entrega del libro más sagrado y más importante que tiene la Pascua y todos los demás temas. La Pascua es solo uno de los fascículos de este libro. Tenemos la entrega completa del libro. Una parte tiene que ver con la Pascua, pero hay tantas cosas más que por eso es que la entrega de Torá ocupa un lugar, para mí, central en este libro. Saúl pregunta antes de la entrega de Torá cómo era la práctica del judaísmo. Si hacemos caso a los midrashim, los relatos rabínicos, el judaísmo ya existía, los patriarcas estudiaron Torá, aunque no estaba entregada, y había academias de estudio en donde Jacob estudiaba, donde todos estudiaron Torá. Si pensamos un poco más en la historia real o en la posibilidad más creíble, te diría que el judaísmo se fue construyendo con el paso de las generaciones, y en las primeras generaciones era una mishpajá, una familia, que iba construyendo algunas tradiciones y costumbres, y que recién con la entrega de la Torá aparecen las grandes mitzvot y la gran historia del pueblo judío. Hasta ese momento eran algunas prácticas y costumbres familiares que las formas que fuimos leyendo. Ya estaba el Brit Milá, ya estaban las ciertas restricciones para la comida, ya había algún tipo de celebración con Dios, de rezo, pero no mucho más. Bien, empecemos nuestro libro de Shmot. Y estos son los nombres de los hijos de Israel, los vinientes a Egipto con Jacob, cada hombre y su familia habían venido. Y para que no haya ninguna duda de la conexión, nosotros empezamos el nuevo libro dando unos pasitos para atrás, para conectar ambos libros y para que quede clarísimo que responden a la misma tradición. Y que no haya dudas, empezamos volviendo a contar algo que ya habíamos visto. Y con esto conectamos los dos relatos. Tengo un par de chats. Aníbal, no entiendo. Es el nombre de las tumbas chiquititas de los egipcios, se llamaban mastabas. Las pirámides eran para los faraones. Bueno, pero... Eso es del tema anterior, del libro anterior. Ok, pero Dios no fue faraón, pero tampoco fue alguien normal, fue el segundo del faraón. Karina dice, de acuerdo a lo que dijiste, Shavuot sería más importante que Pesaj. No, los Shloshet HaRegalim, las tres fiestas de peregrinación, teóricamente tienen la misma importancia. Pesaj, Shavuot y Sukkot son un bloque. Son los tres momentos en el año que marcan un cambio agrícola y un momento histórico del pueblo judío. Después, el rating que le dio el pueblo es otra cosa. Pesaj está en el top 3, en el top 5. Shavuot está en el subsuelo, está en el sótano. La gente no festeja Shavuot, la gente festeja Pesaj.
¿Por qué tiene más rating Pesaj que Shavuot? No sé. Después vino Rosh Hashanah y Yom Kippur y desplazó a Pesaj. Pero eso ya es qué hizo el pueblo con las fiestas. En la Torá, Pesaj, Shavuot, Sukkot son un bloque. Y las tres figuran siempre juntas. ¿Está bien? Es como Ortega y Gasset. No van separados, van juntos. Bueno, volvamos a compartir texto de la Torá. Dijimos que conecta, no vamos a leer de vuelta todos los nombres, sí vamos a leer el 5 cuando dice, y fue que todas las personas salidas de los muslos de Jacob, todos los hijos, los descendientes, eran 70 personas. En Yosef ya estaba en Egipto. O sea, los 70 no incluyó la cuenta de Yosef, eran 71. ¿Qué es el 70? Antes que Cecilia me pregunte, ¿qué es el 70 en la tradición judía? El 70 es el número potenciado del 7, que marca la totalidad, pero que representa en la tradición las caras de la Torá, los pueblos de la humanidad. El 70 son la cantidad de lenguas que hay en el mundo. La Torá dice que 70 es algo completo. Toda la humanidad son 70 pueblos. Todas las lecturas de la Torá son 70 interpretaciones. Todos los idiomas son 70 lenguas. Es el 7, que es lo completo, llevado al 70 y expresado en estas básicamente tres cosas que les dije recién. Así que lo que está diciendo el texto es que en Egipto estaba el pueblo completo, que estaban todas las futuras vertientes del pueblo ya en Egipto, que en Egipto había una composición completa de judaísmo, con todas las vertientes y variantes que van apareciendo después. Esta existencia en Egipto es súper particular porque nos va a marcar una vez más, como con Abraham, que nuestro comienzo siempre fue en el exilio y que el pueblo judío empieza saliendo. Abraham nació en Babilonia, en Ur de los Caldeos, y para empezar el judaísmo tuvo que salir de Babilonia. Así nace el primer hebreo. El nacimiento del pueblo judío, ya no de la familia o del hebreo, sino del pueblo, es cuando estos 70, multiplicados por las generaciones que nazcan, salgan de este Egipto. Para empezar a ser plenamente, tenés que salir de donde estás y no podés ser. La salida es parte de la construcción de tu ser. Y el esfuerzo de la salida es fundamental. Por eso, cuando nuestros hijos salen de nuestro hogar para empezar su etapa y nueva época de su vida, tiene que ser con esfuerzo. Y te va a doler, pero te tiene que llenar de orgullo porque es el comienzo de su propia vida de familia. Su familia empieza cuando sale de tu casa. Su nueva familia. Y algunos padres queremos que nuestros hijos salgan en cajitas de cristal. Y Abraham tuvo que romperse el tujes para poder salir. Y el pueblo judío le va a costar salir de Egipto. No hay que esclavizarlos en esa vida imposible, pero tampoco hay que darle todo servido en bandeja. La salida es un esfuerzo, es un sacrificio, pero no hace mal, ¿eh? El esfuerzo no es malo, es bueno a veces. Lo que uno siempre tiene que tratar es que el rabino no tenga esfuerzo, pero el resto tiene que esforzarse, está bien, el esfuerzo es bueno, salvo en los rabinos. Mentira. Bueno, murió Yosef y todos sus hermanos, y toda la generación aquella, vuelve a contar lo mismo. Empero los hijos de Israel fructificaron y proliferaron
se multiplicaron y se fortalecieron mucho, mucho, y se llenó la tierra de ellos. Entonces acá tenemos una situación muy extraña, porque estando fuera, tenemos un pueblo hebreo que se fortalece, que crece, que se expande, que tiene mucha descendencia. Entonces, uno pregunta, si Yosef, cuando murió, le dijo a sus hijos, esto es transitorio, Dios se va a acordar y los va a volver a llevar, ¿qué pasó que de pronto tenemos un auge del pueblo judío en Egipto? ¿Qué pasó que se olvidaron de dónde venían? Que parecería que se afincaron en la tierra y que se volvieron cómodos y que parece que está todo bien y que uno tiene muchos hijos y mucha descendencia y prolifera cuando siente que está todo bien, cuando siente que tiene un gran futuro por delante. Pero de pronto, 8, se erigió un rey nuevo sobre Egipto que desconoció a Yosef, o que no había conocido a Yosef, según otra traducción. Todo lo que parece fácilmente bueno pronto termina. Todo lo que parece que viene de arriba, en algún momento deja de venir. El maná no cayó todo el tiempo, cayó un tiempo. En algún momento deja de caer. Nuestra vida, cuando sentimos que todo es muy fácil y todo nos va bien y todo fluye, es cuando más nos tenemos que preparar para cuando eso deje de pasar. Mucha gente cree que cuando las cosas van bien, hay que disfrutar libremente porque hay que aprovechar el momento. Y el pueblo judío siempre intenta moderar la situación. Cuando estás demasiado arriba, pensá que en algún momento va a estar más abajo. Cuando estás demasiado abajo, pensá que en algún momento va a estar más arriba. Entonces, cuando las cosas te van bien, no dejes de disfrutar, pero prepárate para cuando no vayan tan bien. No te confíes que va a ser para siempre, porque esto también va a pasar. ¿Salieron de Egipto o salieron de Argentina? Bueno, podría ser una metáfora aplicable a nuestro país en este momento. 9. Él dijo a su pueblo, he aquí que el pueblo, los hijos de Israel, es numeroso y más fuerte que nosotros. Vamos, actuemos con astucia respecto a él, no sea que se acreciente, y sería que cuando sucediere guerra, se sumaría también él a nuestros adversarios y combatiría contra nosotros y ascendería desde la tierra. ¿Podríamos decir que estamos frente al primer antisemita de la historia? El argumento quedó. Este muchacho se murió, pero el argumento quedó. Y ese argumento, ¿cuántas veces lo escuchamos? Ojo con los judíos que te la van a dar por la espalda. Ojo que van a tramar algo y van a ser tu enemigo adentro. Ojo que se van a aliar con otro. Ojo. Es el primer dato o relato histórico, de texto, por escrito, que pone al pueblo judío en este lugar. Lo que es interesante es que está escrito por el pueblo judío el relato. Y el pueblo judío no dice que está tramando algo, que quiere conquistar Egipto, que se quiere quedar, que quiere expoliar, robar. ¿Qué dice el pueblo judío? Che, cuando vuelvas a tu tierra, llévame con vos. Cuando Dios se acuerde y volvamos, enterrame allá. O sea, cuando no te enterrás en un lugar,
es porque no te querés quedar en ese lugar, porque esa tierra no la tomás propia, porque no te querés apropiar de ese lugar. Es decir, el pueblo judío tenía claro que estaba transitoriamente en la tierra de Egipto y que esa tierra no le era propia ni quería que lo fuera. Si no, para empezar a apropiarte de la tierra te enterrás ahí. Y a pesar de eso, igual fuimos vistos como una amenaza. Fuimos vistos como un peligro. Y peor que eso, actuaron contra nosotros como si realmente fuéramos eso. No nos dieron ni siquiera el beneficio de la duda. Ante la duda, hagamos algo con estos. Por las dudas. Y es increíble porque este estigma nos acompañó en la historia del pueblo judío. Aquí alguien me pregunta, esperen que abro el chat, ¿qué siglo sería? Estamos hablando de un acontecimiento que no es histórico. O sea, yo les voy a dar ahora la época en la que se calcula que esto pasó. Pero no hay evidencia científica. Los que estuvieron en el curso anterior de historia, no hay datos históricos independientes de la Torá que corroboren estos acontecimientos. No hay arqueología y no hay textos egipcios que hablen de esto. Por tanto, no es un dato histórico. Pero si estamos hablando de qué momento histórico ocurre esto, tenemos que decir que estamos más o menos en el siglo XV antes de nuestra era. Tal vez 16, 1500, 1400, antes de nuestra era. Estamos hace, números redondos, 3500 años. Ahí podríamos datar, fechar este acontecimiento, y si esto fuera así, el nacimiento de este odio tan particular. Betina pone, Fabi, vos dijiste que el nombre en hebreo del libro es importante. ¿Por qué Shmot, nombres, es importante? Gracias, Bet, me olvidé de decirlo, ahora lo retomo. Armando dice que las pirámides corresponden al siglo 25 antes de la era común. Estamos hablando 2500 años antes de nuestra era. Sí, puede ser, no te puedo decir el dato exacto. Lo que sí te puedo decir, Armando, con 100% de certeza, los judíos nunca dijimos que construimos las pirámides. No las construimos, no estábamos esclavos en Egipto cuando se construyeron, no corresponde a nosotros. Es uno de los errores históricos más clásicos que confundió a todo el mundo, incluso a muchos judíos. Hay Agadot, relatos de la salida de los judíos de Egipto, ¿sí, correcto?, que muestran al capataz egipcio golpeando al esclavo hebreo construyendo una pirámide. No es cierto, ahora lo vamos a leer. Los judíos en Egipto construimos 2 ciudades, Pitom y Ramsés, no pirámides. Lo dice la Torá misma, que no es un libro de historia, no importa. No hay veracidad de esto, pero nunca nos atribuimos a haber construido las pirámides. Es un error histórico. Ahora vamos a ver el concepto que Betina me dijo, que no marqué. Volvemos. ¿Qué significa nombres en la tradición de Israel? Bueno, el nombre en Israel significa primero mishpaha, familia. ¿Por qué? Porque tu nombre es vos, hijo de quién. Entonces todo nombre judío es tu vínculo filial. Es de qué casa venís. ¿Quién te educó a vos? Vos no sos el que empieza con tu vida. Vos sos el que fue educado por alguien y seguramente eso es parte de vos. Entonces, cuando hablamos del nombre de alguien, es el nombre tuyo vinculado a una casa, a una familia, a una mishpajá. Y por eso el nombre no es una etiqueta para hablar de vos. Cuando decimos Fabián, bueno, para cuando digan Fabián me dé vuelta, o me doy cuenta que me están llamando. Pero en realidad, en hebreo, tu nombre es
¿Qué educación recibiste? ¿Quién te educó? Y entonces es tu esencia, no es tu etiqueta. Es lo que habla de lo que vos aprendiste como valor de chiquito, que es lo que más te condiciona en la vida. Después puedes cambiar, pero tu mayor condicionante en la vida es tu educación en los primeros años de vida. Y eso en la tradición judía antigua era tu casa, tus padres. Hoy es Internet, o no sé quién influye más en la vida de los chiquitos. Pero en algún momento fue clave y determinante, y entonces tu nombre es tu esencia y tus valores y tu educación y quién sos y de dónde venís. Todo eso está en tu nombre, por eso, obviamente, es una palabra súper importante. Gracias, Bettina, por marcarlo. 10, ¿no? No, ese ya lo vimos. Nombraron sobre él, sobre el pueblo judío, jefes de tributos para oprimirlo en sus trabajos forzados. Y el pueblo edificó ciudades, depósitos para Paró, a Pitom y a Ramsés. Justo recién les adelanté, esto es lo que construimos cuando nos oprimieron con trabajos forzados y nos hicieron construir esto. ¿Qué significa ser esclavo? Aquí aparece por primera vez un concepto de opresión que te transforma la vida. No tiene que ver con la intensidad con la que trabajás, como a veces creemos. Ah, trabaja como esclavo, trabaja 14 horas por día, ¿no? La esclavitud no tiene que ver con la cantidad de horas que trabajes. La esclavitud tiene que ver con dos conceptos centrales. El primero es que vos no disfrutás lo que producís. Tu trabajo no te beneficia a vos, beneficia solamente a otro. Cuando yo termino mi día laboral, puedo darme cuenta que tal vez tenga un jefe que se apropia de parte de mi trabajo, puedo tener un capitalista que se apropia de parte de mi ganancia, puedo tener algún préstamo, alguna tarjeta de crédito que me exprime al máximo, pero en el fondo, algo de lo que yo trabajé y me esforcé, lo dispongo. Vos sos esclavo cuando todo tu esfuerzo no es dispuesto por vos. Y entonces yo quiero que, ahora vamos a ver la otra, ¿no? Pero primero pensemos un poquito en esto y en cómo se aplica hoy a nosotros. ¿Vieron que hay gente que no importa cuánto trabaje y cuánto gane, no se permite disfrutar algo de lo que tiene? Cuando vos no te permitís sentir que podés disfrutar de tu esfuerzo, sos un esclavo. Aunque seas el dueño de Apple o de Amazon, no importa cuánta plata tengas, no importa cuánta libertad crea que tengas. Para ser libre, tenés que ser capaz de disfrutar del producto de tu trabajo. Y la persona que no lo puede hacer porque tiene miedo a perder todo, porque tiene miedo a quedarse sin nada, porque tiene miedo a lo que digan otros, porque tiene miedo a lo que tenga miedo, tiene que trabajar sobre esa esclavitud que tiene. Porque el objetivo de la vida es trabajar y es disfrutar tu trabajo, disfrutar el producto de tu trabajo, que puedas darte cuenta que hiciste algo y que eso tiene valor y que eso te dignifica a vos. Y el segundo concepto atrás de la libertad o de la esclavitud es que el esclavo es aquella persona cuyo paso del tiempo no tiene modificación. Todos los días son iguales, todas las horas son iguales, todos los momentos son iguales. No hay cambio. El esclavo trabaja.
no puede santificar el tiempo. Y santificar, en términos judíos, es establecer que hay un tiempo distinto. Yo puedo trabajar 6 horas por día, 6 días a la semana, con mucha intensidad, y disfrutar un hermoso Shabbat, y no soy un esclavo. Y yo puedo trabajar re poco por día, todos los días de mi vida, y ser un tremendo esclavo. Porque mi vida es una rutina absoluta y total, y no hay ningún momento diferente ni distinto, y no hay nada que yo haga que me saque de esa rutina, y yo no soy capaz de marcar una diferencia en el paso del tiempo. Nuevamente, si alguien siente que su vida es de esclavo, está a tiempo de cambiar. Hay que saber que algo de nuestro tiempo lo podemos santificar. Mínimo un séptimo. Mínimo. Y ese séptimo es ese día para que vos te sientas que tu vida no es una rutina interminable. Es el día para afilar el hacha. Es el día para tomar perspectiva y mirar de otra manera. Es el día para mirar desde arriba y no de frente. Es el día para construir familia y no empresa. Alguien te desmutió, ya lo muteamos. Sigamos, ya terminamos. Un par de minutos más. 12. Empero, así como lo oprimían, así se acrecentaba y así se expandía, y se angustiaron a causa de los hijos de Israel. ¿Se acuerdan que en Pesaj ponemos un plato? Ese plato se llama Keara. Y ese plato tiene 6 símbolos judíos. Uno de los 6 símbolos judíos se llama Beitzá, que para los que saben un poquito de hebreo, o se acuerdan, significa huevo. Y ponemos un huevo, que es un huevo duro, por varias razones. Toda tradición tiene muchas explicaciones. Pero una explicación nos dice que el huevo duro es como el pueblo judío. Qué linda comparación, ¿no? Parece hermosa. ¿Qué significa? Que el huevo lo hervís y se endurece. Y el pueblo judío lo golpeás y se endurece. Cuanto más lo perseguís, más duro se vuelve. No quiero discutir filosóficamente si es correcto o no, y si el antisemita es el que produce el judío, ni nada por el estilo, pero quiero decirles que nuestra historia, como prueba por estadística, tenemos que afirmar que cada vez que nos persiguieron, más se reafirmó nuestro ser judío. Al contrario, en lugar de que la persecución en promedio de nuestra historia haya servido para que el judío abandone el judaísmo, nuestra persecución como judíos reforzó nuestro ser judío. Y esto empieza por primera vez también acá. Así como este es el primer texto antisemita, si podemos decirlo en esos términos, está mal, históricamente no está bien, diríamos que la primera respuesta judía al antisemitismo es fortalecerse como judío. Es apostar a la continuidad judía a pesar de todo, el Ambrotacol. Entonces, yo quiero terminar nuestro encuentro de hoy con un concepto que a veces a los judíos nos define con orgullo y con vergüenza al mismo tiempo. En hebreo se dice akshan. Seguramente en yiddish se debe decir action o algo por el estilo. Y en hebreo significa cabeza dura. Y los judíos tenemos bastante de cabeza dura. Digo, a veces con orgullo y a veces con vergüenza.
pero nos pasa que estamos aferrados a algunas ideas y nada ni nadie nos logra hacer cambiar de idea. Empezamos con una religión, con una creencia, con una fe hace 3.300, 3.400, 3.500 años y nadie nos hizo cambiar de idea. Y si miramos el mundo, somos el 0,00 no sé cuántos ceros de la humanidad, porque hay 8.000, 9.000 millones de habitantes y 15 millones de judíos. Que alguno haga la cuenta, no somos nada en el mar de la humanidad. Y sin embargo, seguimos firmes teniendo una creencia de todo esto. Claudio me dice, ¿acaso existe otra idea? Eso es ser un akshan completo. Muy bien. Es un buen ejemplo. Y acá Osvaldo dice, la Torá lo llama duro de cerviz. Ksheoref, dice la Torá, duro de cerviz. Muy bien, Osvaldo. Ese es el concepto que vamos a hacer. Pero acá aparece la primera idea, que aunque nos esclavizaron y aunque cambiaron nuestra comodidad por esclavitud, permanecimos más fieles que nunca y más aferrados que nunca a nuestra creencia. Entonces, con esta idea yo quiero terminar el encuentro de hoy invitándolos a pensar cuáles de las características de su vida responden a una respuesta a un entorno hostil. ¿Cuántas veces te aferraste a algo porque alguien te quiso hacer cambiar de idea? ¿Cuántas veces hiciste algo para no darle el gusto a otro? ¿Cuántas veces pensaste que reafirmabas tu ser por no darle la razón a otro? O por no dejarte llevar por lo que otros piensan. O por no demostrar debilidad cambiando. Entonces, yo quiero sacar a este concepto como un valor. No es un valor en sí mismo. El valor en sí mismo es lo que nos da el nombre de hebreo, y es lo que hizo Abraham. Hebreo Abraham es porque Abraham vino de otro lado, y cuando la gente lo quiso cambiar de idea y decirle que estaba equivocado, la convicción en su idea le hizo quedarse en su postura monoteísta. Y por más que todo el mundo era politeísta, él quedó del otro lado de todo el mundo, y por eso hebreos del otro lado, y fue hebreo no por cabeza dura, sino porque estuvo dispuesto a defender su idea aunque no sea popular ni mayoritaria. Y me quedo más con ese concepto que con el de Akshan. No somos cabeza dura, solo defendemos las ideas en las cuales creemos profundamente. Y no depende de que la mayoría nos la acepte, depende que estemos realmente convencidos de que eso es lo correcto. Y cuando defendemos algo porque es lo correcto y no porque nos conviene, somos hebreos. Y cuando mantenemos una idea, a pesar de que no sea la más cómoda, somos hebreos. Cuando mantenemos una idea simplemente porque no queremos dar el brazo a torcer y porque no queremos mostrar debilidad, somos simplemente cabeza duras. Y eso no es un valor. El único que sabe la diferencia sos vos mismo, porque es muy interna. Si mantenés una idea porque realmente crees en ella o porque no querés mostrar que estabas equivocado. Cuando no quieras mostrar que estabas equivocado, acordate de esta clase. Y no es ninguna vergüenza mostrar que estás equivocado. No seas akshan, no seas cabeza dura. Y cuando defiendas tus convicciones, acordate de esta clase. Sos un digno heredero de tu pueblo. Bueno, vamos a ver si tenemos un chat. ¿Algo más? ¿Será por eso que no llegamos al 2 por 1000 de la humanidad? Puede ser. Hiciste la cuenta, Tomás, gracias. Si es así, somos el 2 por 1000. Es un buen dato. Los saludo, les deseo buenas noches a todos, que se cuiden. Los que no estaban en la clase de historia, los invito mañana 18:30 a tener una tfilá especial por Tisha B'Av, 18:30 en un Zoom. Hay que entrar al Zoom, que les va a llegar, o ya les llegó por chat o por mail la invitación.
Rezamos desde el piso, media hora, un servicio muy particular, muy especial, luces bajas del piso, alguna velita, y después 2 charlas que no se pueden perder, de resiliencia. Una a través del buceo y otra a través de un deportista que quedó colgado, una experiencia muy traumática y muy fuerte. Así que a las 2 charlas los super invito al servicio también. 18:30, los espero mañana en Zoom. En Zoom va. Chau, buenas noches, cuídense, seguimos la semana que viene y los felicito por terminar el libro. Chao, saludos. Gracias.